Buenas, soy Daniel Urbina y para la segunda tarea de analógica voy a estar resolviendo el problema 4 del primer examen. En este problema nos dan este circuito y nos dan que esta fuente es de 5 voltios. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar en el punto A el voltaje de la fuente contra el tiempo versus el voltaje que es de salida contra el tiempo. Entonces para eso primero vamos a hacer un análisis de semiciclos. Ok, entonces este sería el análisis de semiciclos. En el semiciclo positivo aquí tenemos que hay solamente dos diodos que están en directa, que sería esta rama y esta rama. Para sacar el voltaje que tendría esto, lo que hicimos fue nada más un análisis de estas dos ramas, donde se toma que el voltaje de este diodo más el voltaje de esta fuente va a ser igual al voltaje de salida. Entonces en este caso, para esta rama, el voltaje de salida sería de 4.5 voltios y para esta rama sería de 4 voltios. Como estamos con todo esto en paralelo, esto significa que nada más una de las dos va a funcionar, que es en este caso la de menor voltaje. Entonces tendríamos que para el semiciclo positivo, la rama que es en realidad del V output sería en este caso la que da 4 voltios. Ahora en el semiciclo negativo tenemos que la rama del diodo 1, que sería esta, contra la rama del diodo 4, tenemos que el diodo 4 es el menor, es 3.5 el voltaje de salida de esta rama. Entonces solamente esta va a funcionar. Entonces en base a eso vamos a hacer la gráfica de fuente versus V salida. Aquí tendríamos la gráfica de V out versus V in, donde en este caso esto sería V in y esto sería V out. Entonces tendríamos que en el semiciclo positivo llegaría hasta 4 voltios y se mantendría en 4 voltios. Luego cuando la fuente llega a menos 3.5 voltios, aquí se mantiene V out y luego se mantiene junto con la fuente. Ahora el segundo punto era V out versus V in, entonces primero vamos a hacer la gráfica de una vez ya teniendo en cuenta el voltaje en los semiciclos. Ok, aquí tendríamos la gráfica de transferencia. Entonces tenemos exactamente lo que habíamos calculado antes en los semiciclos, donde en este caso en el semiciclo positivo se mantiene junto con la fuente hasta los 4 voltios, ya que cuando llega a este punto se va a mantener en 4 y la fuente va a seguir hasta 5. Luego aquí en el semiciclo negativo igual se mantiene junto con la fuente hasta 3.5 voltios negativos y a partir de ese punto V out se va a mantener en 3.5 voltios y la fuente va a seguir disminuyendo hasta menos 5. Entonces ahí estaría la función de transferencia. Ahora el punto C nos preguntan la corriente de la resistencia R que está acá en el semiciclo positivo. Entonces vamos a calcular eso. Ok, listo. En este caso nos da que la corriente de esa resistencia va a ser 4 por 10 a la menos 4 amperios. Esto se hizo por medio de una malla, que en este caso se tomó la malla que funcionaba en el semiciclo positivo, que era la de 4 voltios. Entonces esto va a venir y va a seguir esta trayectoria. Entonces nada más fue restar esos voltajes y lo que nos dio fue 1 voltio para la resistencia R. Y en base a la ley de Ohm nos dio este resultado. Entonces ahora vamos a aplicar lo mismo, pero para el punto D, que se refiere a la corriente de la resistencia por el semiciclo negativo. Ok, en este caso nos da que en el semiciclo negativo la corriente de la resistencia es de menos 6 por 10 a la menos 4 amperios. Esto lo hicimos por medio de esta malla, que era la que sabíamos que conducía, que en este caso sería esta trayectoria. Entonces al realizar ese cálculo nos dio que el voltaje de la resistencia es de menos 1.5 voltios y con ley de Ohm nos da esta corriente. Ahora finalmente para el punto E nos piden la resistencia nueva que tendríamos que usar para tener una corriente de 100 microamperios en la resistencia en el semiciclo negativo. Ok, aquí tendríamos la respuesta. Lo que se hizo fue tomar el voltaje que tenía la resistencia en el semiciclo negativo y aplicamos ley de Ohm.
Esto nos dio como respuesta 15 kilo ohms. Entonces para tener una corriente de 100 microamperios tendríamos que tener una resistencia aquí R de 15 kilo ohms. Listo, muchas gracias.